al momento que tomen el inventario, pues checar la existencia, hacer las pruebas selectivas de un conteo, ver que en contabilidad tengan ese proceso, que analicen toda la información y entonces van a ir cuidando sus conductas de inventario, viendo la naturaleza, checando el corte de documentos, que digan hasta el día de hoy recibo documentos, ya no recibo mercancía, porque esto va a pasar ahorita en estos días para las empresas. Hay empresas que se van de vacaciones como por el 20 y entonces tienen que hacer su corte, nada más gente de guardia que le llaman, y decir hasta aquí corto documentos, si me vas a entregar mercancía será este enero y timbrado hasta enero. No te puedo recibir mercancía si no está timbrada, porque entonces quedaría como mercancía en poder de terceros o a posesión de terceros. Y entonces tiene que cuidar el auditor ese tipo de cosas, viendo cuánta mercancía en poder de terceros hay, cuánta mercancía está guardada y dónde está guardada, y entonces todo eso suma a la toma de inventarios. ¿Sale? Si esa mercancía que tenemos nosotros no es nuestra, pues checar si está consignación, tal vez evaluar, hay empresas que evalúan inventario a consignación, otras las llevan por control interno y analizar cuánto es, para que vayan viendo todo esto y no se les pase para los que son nuevos auditores. Ya los que tienen callo, pues no hay ningún problema, ¿no? Como el contador Valentín, que tiene años de ser dictaminador, y entonces él, pues siempre la experiencia lo ha llevado a capacitarse en otras áreas. Se ha dado cuenta de la importancia de revisar cada cuenta con todo un ciclo, adaptando toda la información, viendo todo el proceso y todo lo que hace falta. Y entonces cuando vende un dictamen, vende el servicio profesional, pues analiza todo lo que de alguna manera con la experiencia le ha dado. Revisar todos los movimientos contables, ver de alguna manera las entradas de información, checar su costeo que esté bien evaluado, verificar que todo esté bien soportadito en el proceso de contabilidad, y entonces ya que hace su evaluación, pues lo mete a su sistema, hace su proceso final, hace sus observaciones, pero ya hizo la conducta de revisión ante esas circunstancias. Ya vio pruebas selectivas, ya hizo conteo, ya vio cuánto cuestan, ya vio cómo lo está evaluando la empresa, bajo qué circunstancias está evaluando la empresa, y entonces lo tienen que ir sacando así, sacando al costo de alguna manera de adquisición, ¿sale? Tenemos que tener soportes para ir regresando esa conducta. Ya el que es contador pues va a entender más el lenguaje, si lo hace a través de PEP, si lo hace por promedio, y ya va a ir analizando las cosas, ¿sí? Y entonces el auditor se está cerciorando de todo, y también si hay mercancía en tránsito. A lo mejor están recibiendo ustedes, pero no ha llegado la documentación y hicieron el pedido, pues tienen que tener un almacén en tránsito, o tal vez ustedes igual. Ya el cliente pidió todo y apenas va a embarcarse hoy, pero resulta que ahorita es el corte, lo meto, no lo meto, o qué tengo que analizar. Esas pruebas las hacen ustedes como contador. Les decía también, checar cuánto es material obsoleto, cuánto es material de lento movimiento y qué le están haciendo esos momentos. Y el auditor le va a dar esa sugerencia, donde le va a decir cuál es la mecánica más correcta para su momento contable. Es decir, si traigo esto de obsoleto, lo estoy quitando de tal almacén, o tal vez hasta en proceso, no terminaron las conductas y la están mandando como obsolescencia porque ya el cliente ya no quiso esas piezas. El cliente dijo, ¿sabes qué? Quiero un cambio de tecnología, esto ya no me sirvió, tú no has cumplido porque no me lo diste hace una semana y llevas una semana de atraso, se incumple el contrato y todo eso es un impacto financiero. Y así nos puede pasar ahorita con esta dichosa pandemia, ¿sale? Y entonces termina con identificación de riesgos, qué es lo que pasa, que no estén evaluados correctamente, que al momento de vender un producto no esté sacado de almacén, o que digan en las malas prácticas hizo el movimiento pero sin sacar la mercancía, checar las
composturas de esa mercancía, cómo viene la forma de evaluar. ¿Sale? Siempre se va a basar con las normas de información financiera, siempre va a tener las conductas ya de término, ¿no? Ya cómo lo presenta, si tuviese notas, pues la revelación de esas notas, bajo qué conductas y reglas de representación. Entonces, si se dan cuenta, pues ya vimos efectivo, ya vimos cuentas por cobrar, ya vimos inventario. Me gustaría dejarles unos 2 minutitos o 3 minutitos para que usted haga sus ajustes y entramos con otra cuenta para ir viendo todo su manual de todo lo que ven que les hace falta y todo lo que tenemos que aprender. Recuerden que con esto del teletrabajo que ya está aprobado, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo 330 y todo lo que viene, tenemos que cambiar esta mecánica. Y usted, si es auditor, tiene que entrar a esa mecánica. Entonces, unos minutos y regreso ahorita.
Bien, pues ya más o menos analizaron ustedes, los que son auditores, esa circunstancia. Ya también viene pagos anticipados y recuerden que pago anticipado, pues de alguna manera tengo que entender bien los conocimientos del pago anticipado, revisar y hacer las pruebas sustantivas que se basan sobre la conducta de una norma de información financiera, la norma C5, y ahí es donde cada uno debe de entender los momentos que son considerados pagos anticipados, ver si los bienes que se van a entregar en periodos posteriores cumplen las reglas del juego, analizar si es que caen en inventarios igual, pero recuerden que en inventarios trae una condición de separabilidad donde se puede mandar a inventario y no a pago anticipado. Checar de alguna manera esa limitación que trae la norma, digo, y casi hoy en día con efectos de pandemia, pues no traen tanto esa cuenta, pero sí en su manual de guía contabilizadora, checar esas conductas. También, como todo procedimiento tiene consistencia, ir viendo los riesgos o los errores importantes de esta cuenta. ¿Cuáles son algunos errores? Que la documentación no cumple las reglas de pago anticipado, que la característica del producto, del servicio, la publicidad como ejemplo, no cumple el objetivo que se está pidiendo en la empresa y se pueden hacer, digamos que encontrar esos errores en ese proceso de la cuenta, ¿no? Ya como cualquier guía, cualquier operación financiera, tiene su planeación de todo ese examen o de toda esa conducta del lenguaje de pago anticipado, checar la existencia del control, los riesgos inherentes y llevarlo a las características. Como control interno, pues nada más es analizar la autorización de quién es la persona que autorizó ese pago anticipado, que esté bien clasificado en la contabilidad, ver la salvaguarda física de la información, llámese documentación o llámese conducta material, y la evaluación con lo que se está haciendo. Todo esto pues es de una forma enunciativa más no limitativa, ir viendo esa práctica. Y después su revisión analítica, pues comparar las cifras, pedir información, checar la facturación, ver que todo esté bien aplicado, entender el lenguaje de pago anticipado, ver bajo qué circunstancia está cumpliendo la documentación con la normativa, emitir el punto de vista en donde de alguna manera hacen de checar los momentos contables y terminando con la parte de pruebas de cumplimiento. Ver que si se hace como CFDI, no como CFDI, ver si hay una remisión, un orden de compra, evaluar esas conductas, hacer sus pruebas de aplicación, analizar aspectos fiscales, igual que es algo muy importante, para que ustedes vayan viendo todo esto. Y entonces en sus pruebas sustantivas, pues van viendo la cuenta como tal, analizando toda la operación, ver si ya es una segunda auditoría, ver en la primera auditoría si traían esa cuenta, ver en qué momento se cumplió el proceso de quitar como pago anticipado y ya se fue como gasto, se fue como inventario o activo. Y si lo traen desde el año pasado, checar por qué no han cumplido esas reglas de pagos anticipados. A lo mejor ya hasta la mercancía se adquirió, se vendió y ustedes la siguen teniendo como pago anticipado. Esas son las cosas que el auditor va a revisar, que este es todo el procedimiento en que el auditor va a tener esa conducta, ¿no? Y ya después viene la parte de presentación y revelación, y la parte de presentación pues va en el activo, digámoslo así, el último renglón del activo circulante. La revelación pues la van a divulgar a través de las notas, a través del dictamen, puede ser. Deberán de checar bajo qué conductas están haciendo su revelación. Otra de las cuentas que como auditor igual deben de tener cuidado son los activos de larga duración y el deterioro. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esos activos?
cómo están valuados, qué pruebas tienen que hacer, checar la existencia de los activos, la forma en cómo está valuado ese activo, en base a qué conducta están checando. Si hablamos igual de deterioros, existe por ahí una norma especial que todavía sigue llamándose hoy boletín, sigue siendo el C15, donde habla el concepto de activos de duración, y entonces estos pues tienen que ver bajo qué circunstancias están valuados, cuál es el deterioro y la mecánica de evaluación. A lo mejor ahorita un ejemplo, en el efecto de pandemia puede haber muchas empresas que sus activos, por no ser usados en el proceso de que cerraron el negocio, digámoslo así, se pegó la maquinaria o se pudo echar a perder. Y entonces esos riesgos que el auditor debe de encontrar los debe de meter en aclaración y bajo qué circunstancia está viendo ese deterioro del bien. A lo mejor, pues como digo, ya no hay mucha producción, es preferible mejor cerrar la maquinaria, no usar el proceso ya en la maquinaria, o a lo mejor les costó más barato mandarlo a hacer con un tercero, pero su proceso contable sí tienen que checar las conductas, esos daños físicos del bien, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Bajo qué evaluación lo tienen en contabilidad, y hay riesgos de control muy buenos donde precisamente el auditor tiene que pedir la prueba sustancial de esos activos, pedir el inventario físico de los activos, ver cuál de estos ya están totalmente depreciados, llevarlos a la contabilidad como tal, y entonces esa evaluación la van a incluir en el proceso de ir identificando cada cuenta contable. ¿Sale? Riesgos de detección, checando toda la conducta, qué maquinaria es la que está dañada ahorita por proceso de pandemia, qué maquinaria es la que ya no están usando y cómo está clasificada. A lo mejor resulta que la empresa cerró, voy a decir algo, una aberración contable, la empresa cerró y el contador siguió depreciando maquinaria cuando estuvo cerrada la empresa. Entonces eso es una observación y eso puede ser un proceso de ajuste, y entonces ese ajuste puede provocar un dictamen con salvedad en las normatividades, en la NIF como se conoce. ¿Sale? Tenemos que checar cómo lo está haciendo el contador, identificando su proceso. Todo esto, el auditor se basa sobre la NIA 300, en la cual hace la planeación de esa auditoría y pide sus ajustes haciendo su revisión analítica. ¿Sale? Y su revisión analítica, por lógica, lleva un estudio y análisis de cada uno de los momentos de esa evaluación, de ese bien con deterioro, y entonces va a promover, como decíamos, un ajuste, porque va a mover resultados contra balance y encuentra ese tipo de errores. Y entonces aquí el auditor pues hizo su prueba de cumplimiento, checó que la mercancía que está dañada es propiedad de la empresa, que esos activos son propiedad de la empresa. Si se encuentran, un ejemplo, con activos que no son de él, bueno, pues checar el documento que soporte que está prestada el activo. O si lo hizo él, pues checar que hay el autoconsumo de alguna manera en la mercancía. ¿Sale? Y entonces tenemos que ir viendo toda esa conducta, porque hay empresas que tienen autoconsumos, en que hace autoconsumo, pues lo único que tienen es un momento contable, en donde ese momento contable le van a dar salida del inventario, llevándose la otra cuenta de costo, y no hay efecto de flujo de efectivo. Hay otras empresas que mueven con un peso todo esto porque saben que les pega de aspecto fiscal, ¿sale? Porque al momento que yo tengo un autoconsumo,
pues me va a botar una salida de inventario y lo voy a tener que acumular a veces hasta como ingreso para que no tenga yo problema en ese lado. Puedo tenerlo como acumulación de ingreso con su efecto de gasto o costo, o en el cálculo pues ese inventario que desapareció lo llevo a otras cuentas de costo o otros gastos. Digo, ya es el momento que de acuerdo a la sustancia de negocio se está contabilizando, ¿sale? Y entonces vamos a ir viendo esa conducta, o ustedes los auditores van a ir viendo esa forma. Y la evaluación, pues como decíamos, si hablamos de deterioros, ver que usen la norma C15 más la B17, que habla de valor razonable, en donde ese valor razonable, pues van checando el procedimiento, ¿sí? Ya la manera como lo presentan se hace a través de notas y también se hace en el activo no circulante, indicando esos valores de deterioro, ya usando su criterio profesional, ¿sale? Tienen que ir evaluando toda la operación, conociendo las conductas de esos riesgos que nos conlleva identificar ese tipo de activo. Ya en apego a la NIF, pues ¿qué es lo que hacen? Identificar esos activos de larga duración, las unidades generadoras de efectivo, indicios de todo esto, el cálculo de recuperación que están haciendo o la realización de ese indicador financiero, con lo cual están viendo el valor de deterioro. En esa norma C15 trae la fórmula de valor de deterioro, que bueno, los que tomaron el curso de NIF vieron la fórmula, cómo se desarrolla, y tienen que tomar en cuenta mucho el tipo de apartado. Por decir un ejemplo de la gente que va a tomar ahora este diplomado de NIF de 2021, que les digo, viene muy diferente. ¿En qué sentido? Ya no vamos a hablar por sesión, ya no le voy a dar el seguimiento como ustedes lo vieron, normas de tipo A, normas de tipo B, normas de tipo C. No, ahora viene por grupos. Es decir, si yo hablo de activos y me dice una norma, lo voy a empatar con otras normas que hablen de activo. Pongo el ejemplo que estoy viendo ahorita aquí como auditor. Voy a usar la norma C6 más el C15 más D1 y D2 que empata todo el grupo de activos. Y entonces ya no vamos a ir norma por norma, se van a ver todas las normas, pero ahora viene en un lenguaje diferente. Hoy se van a empatar por normatividad, entonces usted se puede encontrar ya no como sesión 1, ya el tema va a ser norma C6 y va dividido en 4 secciones. 4 secciones significa 8 o 10 horas. Y después va a haber norma C15 en 2 sesiones. Y entonces voy a hablar de activos, con deterioro, con activos, con contratos. Voy a hablar de inventarios. Inventarios C4, D1, D2 e impacto que tenga. Voy a hablar y así voy a ir yendo. Entonces, todo se va a ir viendo y se va a ir compilando más. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas nuevas revisiones de la autoridad, nos van a pedir, al que le toque, nos va a pedir la materialidad integrada. Y entonces por eso es que va a haber esos cambios, ¿sale? Y decíamos aquí, hablando de esos deterioros, checar cómo está la fórmula, ver qué tipos de activos traen deterioros, analizar la información, ¿sale? Otra de las formas de evaluar son los dichosos activos intangibles, que eso lo manda la norma C15, y en esa norma norma C8, y en esa norma C8 de activos intangibles, pues ir analizando todos los cambios que hay con la reforma 2021 fiscal, donde la marca no forma parte de un crédito fiscal, pero sí ver la evaluación de los demás activos. Entonces, contablemente la norma C8 de activos intangibles los tiene que empatar el auditor pidiendo todo el estudio con lo cual llegó al cálculo. Por lógica, pues no se le va a entregar el desarrollo de la fórmula, pero sí se va a entregar todo el proceso de evaluación donde él consta.
Es como un ejemplo, si yo me dedico a evaluar activos intangibles y el auditor me dice, préstame tu fórmula, pues no se la voy a prestar. Es como si le dijera yo, préstame tu programa de auditoría. Eso no se puede, pero sí se puede entregar todo el proceso donde el auditor se va a cerciorar de la evaluación, de las mecánicas de evaluación, de la conducta de operación, de todo ese tipo de conceptos. Y entonces va a determinar si también en un activo intangible existe deterioro. Ahorita el ejemplo de la pandemia. Muchos para abajo se les vino su marca, se les vino su proceso. Tuvieron que empezar de nuevo y cambiar las conductas, o no vamos lejos. Imagínense que ustedes son los dueños de desarrollar las bolsas de plástico y todas las bolsas de plástico